¿Alguien que tenga alguna pregunta o duda de el tema anterior, que fue el altar de Dios? Recuerden que me pueden prácticamente interrumpir en cualquier momento o escribir sus dudas o sus preguntas. Sé que a algunas personas, no sé por qué motivo, les da pena hablar, pero Hola, buenas noches, soy Tere. hola, Tere. ¿Cómo están? Oye, yo tengo una duda porque no me, o sea, ¿crees que pueda tomar esto sin que haya tomado lo del altar? Porque aún no llego a eso. Ah, sí, sí, sin problemas. O sea, prácticamente cuando, digamos como tenemos como el mejor aliado al Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo nunca se equivoca al momento de querernos enseñar algo, ¿sí? Entonces, si tú entras a esta sesión, claramente, digo, escucharás un tema nuevo, un tema diferente, pero que se va a relacionar con los temas que tú has visto, ¿sí? Y o se va a relacionar pues con temas de tu vida diaria, ¿sí? Sin problemas. Ya eventualmente te darás a la tarea de ver los otros videos y pues obviamente habrá mayor entendimiento. Pues bien, hoy vamos a comenzar en la página número 24. Mm, no sé si les había comentado que hay un libro de pasta, hay un libro de pasta blanda, que es este, y hay un libro de pasta gruesa, ¿sí? Tienen algunas diferencias, algunos apartados diferentes, pero sobre todo parece ser que las páginas, el número de páginas son diferentes, ¿sí? No corresponde, por ejemplo, la página que yo les digo con ese otro libro, ¿sí? Para que lo tomen en consideración. Entonces, por eso, pues prácticamente les proyecto la presentación, pues para que sepan ustedes identificar más o menos dónde vamos, o si es que algunas personas entran y no tienen el libro, pues entonces también sin problemas se los puedo mandar en PDF, solamente me mandan un mensaje, eh, un mensaje directo, ¿sí? Eh, no en el grupo, sino me lo pueden mandar directamente a mí, perdón. Y ahí yo les puedo compartir el libro en PDF, ¿sí? Mientras que se reafirman más en la práctica del curso de milagros o incluso, ¿sí? Si lo quieren traer en sus celulares o hasta que eventualmente decidan comprarlo. Yo en lo particular les recomiendo que lo compren, les recomiendo que lo compren, ¿sí? Porque es un libro que les va a servir para toda la vida, para todo lo que nos resta de vida. Eh, por ejemplo, digo que estos son comentarios que he recibido últimamente y los comentarios que he recibido últimamente es que hay personas aquí que han estudiado ya el curso de milagros. Esta será como la tercera, la cuarta vuelta, yo creo, ¿sí? Y en cada vuelta de práctica, pues encontramos un aprendizaje diferente, ¿ok? Entonces, pues el libro lo venden en cualquier librería, en, lo pueden vender en Gandhi, en Sanborns, en cualquier otra librería de su preferencia. Sí, es prácticamente un libro que se puede encontrar fácilmente, ahorita, ¿sí? Perdón. Entonces, un libro que se puede encontrar de una forma más fácil ahorita que en estos días, que no sé, algunos años atrás, pero a veces en algunas tiendas los tienen en oferta, entonces si tú te das una vuelta al centro comercial, pues entonces ahí te puedes dar por lo menos
la vuelta a unas 2, 3 librerías que hay por ahí, entonces, y buscar quién tiene el mejor precio. Muy bien. Pues entonces vamos a continuar, ¿sí? Hoy nos toca ver el tema de la curación, ¿sí? A ver. Sí, la curación como liberación del miedo, ¿sí? Yo les había comentado anteriormente que el curso de milagros, entre otras cosas, nos ofrece una gran cantidad de tips de cómo nosotros podemos salvar o, bueno, curar el cuerpo, ¿sí? Curar el cuerpo. Ya que nosotros tenemos pues una gran estima hacia el cuerpo. Les platicaba, por ejemplo, que la vez anterior, que si lo recuerdan, el ego es una de nuestras partes, de nuestras creaciones, básicamente, que no cree en nuestro cuerpo, no lo quiere, no lo ama como nosotros pensamos, sino que lo considera poco, muy poca cosa para el ego habitarlo, ¿sí? Entonces, siempre, por eso siempre nos mete ideas, enfermedades y todas las situaciones, por ejemplo, en las que el cuerpo se puede ver inmerso, ¿sí? Entonces, eh, para que nosotros tengamos muchísimo cuidado con esto, ¿sí? Porque, bueno, ya sabemos que hay personas que se han sometido incluso, por ejemplo, a cirugías y que donde las cirugías, pues básicamente no han salido absolutamente nada bien. Entonces, siempre es interesante cómo nosotros nos percibimos a nosotros mismos, ¿sí? Yo les comento a las personas que nosotros somos más observados de lo que nosotros pensamos que somos y nosotros también nos vemos normalmente hasta un 20 o 30% mejor de lo que nosotros mismos nos percibimos, ¿sí? Entonces, digo, y esto está basado científicamente en estudios realizados, ¿no? No es solamente estoy hablando al azar aquí, ¿sí? Pero al final de cuentas es cómo nosotros nos sentimos, porque a veces y muchas de las ocasiones, y bueno, me acabo de encontrar con algunas personas que ni siquiera aceptan el nombre que llevan, ¿sí? O sea, no les gusta el nombre, no les gusta ser llamados o llamadas por uno de sus nombres si es que tienen dos o incluso si tienen uno. Entonces, siempre es como un renegar constante acerca de el nombre, de la familia, de mi cuerpo, de todo este asunto, ¿no? Y entonces esto habla de una falta de aceptación hacia mí como persona. El nombre parecería que fue escogido al azar por nuestros padres, sin embargo, incluso pues pondría yo en tela de duda esa afirmación, ¿sí? Que todo, como nos hemos dado cuenta, todo, absolutamente todo converge para entonces nosotros tener una experiencia de aprendizaje en nuestra vida y que esto se haga por todos los medios posibles, ¿sí? Hay quienes llevan, por ejemplo, el nombre o los nombres, ¿sí? Del papá, de la mamá, del abuelo, abuela o de los abuelos o abuelas que luego los papás en un intento de reconocimiento hacia los abuelos, ¿sí? O sus padres, pues entonces hacen una combinación de ambos, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto a final de cuentas trae consigo una información, ¿sí? Trae consigo una información. Eh, y si lo vemos desde la neutralidad, bueno o malo, pues no, o sea, es simplemente algo que está, algo que es necesario
y como les repito, es simplemente para el aprendizaje. Entonces, la curación como la liberación del miedo. Dice, vamos a hacer ahora hincapié en la curación. Cabe mencionar que el curso de milagros tiene varios capítulos que hablan acerca de la sanación, ¿sí? Entonces, pero vamos a ver que es el primer capítulo donde se habla acerca de la curación. Dice, el milagro es el medio, la expiación el principio y la curación el resultado. Entonces, simplemente la curación, cuando se logra, ¿sí? Es a través precisamente del milagro, ¿ok? Es precisamente a través del milagro, que es el medio, la expiación, que es el principio, ¿sí? El principio de una expiación y la curación prácticamente, pues, o básicamente va a ser ese el resultado, ¿sí? Si nosotros cargamos con culpas, ¿sí? O con algún tipo de estrés, de por sí la culpa, el miedo, el enojo, todo esto va a generar precisamente estrés en nosotros por el exceso de cortisol y esto va a mantener prácticamente a nuestro cuerpo, lo va a mantener bajo una tensión, ¿sí? Y luego, en esta tensión, el cuerpo simplemente se va o va a bajar, mejor dicho, va a bajar los niveles de defensa y entonces aquí es cuando el cuerpo enferma, ¿sí? Cuando nosotros comenzamos pues, prácticamente a tener eh, un síntoma, ¿ok? Dice, hablar de una curación milagrosa es combinar impropiamente dos órdenes de realidad diferentes. Una curación no es un milagro. Ta, 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 ¿sí? Una curación no es un milagro. La expiación, el último milagro, es un remedio y cualquier clase de curación es su resultado. ¿Ok? Entonces, nosotros de repente nos pasamos pidiendo como un milagro una sanación, pero prácticamente nosotros solamente podemos ser como mmm, la muestra de la expiación. Si es que nosotros mismos hemos redimido toda culpabilidad de nosotros. De lo contrario, o sea, no seríamos portadores absolutamente de nada. Si nosotros nos sentimos limpios de toda culpa a través de la expiación, entonces es así como nosotros entonces somos portadores de esa expiación. Como ya nosotros hemos cruzado ese camino, como ya lo ha hecho Jesús, pues entonces nosotros le podemos decir a alguien cómo transitar ese camino que nosotros ya hemos recorrido. De lo contrario, si yo sigo sintiendo culpable, pero te hablo de la expiación, pues entonces digo como que el mensaje a lo mejor no va a llegar del todo claro, del todo correcto, ¿sí? Bien, entonces una curación no es un milagro, entonces la expiación y la expiación tiene precisamente como resultado la curación, ¿ok? Es irrelevante a qué clase de error se aplique la expiación. Es decir, la expiación se puede aplicar a cualquier situación en la que tú consideres que has cometido un error, básicamente. Pequeño, grande, eso a final de cuentas no importa, simplemente lo que importa es el reconocimiento y es la aplicación precisamente de esta expiación. Cuando nosotros nos sentimos expiados de una culpa o sobre algo que nosotros consideramos pues no propio del Hijo de Dios, pues entonces eh, aplicamos la expiación y aquí viene la redención, ¿sí? Vamos a ser redimidos de toda culpabilidad, ¿sí? Entonces, claro que hay que observar y ver y aprender para entonces, una vez que hemos expiado una culpa, pues no
incurrir más en ello, ¿sí? Eh, Algunas personas, por ejemplo, mm, en algunas prácticas religiosas, perdón, constantemente cometen una y otra vez el mismo error, que al final de cuentas es como, oh, ya sé quién va a expiar mi culpa o a quién le voy a contar que he pecado, ¿sí? Y entonces es volver precisamente a realizar la misma acción y volverme a sentir culpable, ¿sí? Una y otra vez, hasta que entienda, ¿sí? Que eso simplemente se vuelve como un círculo vicioso que no me conduce a ningún lado. Entonces dice, toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Que ya de por sí, por ejemplo, hay ciertas enfermedades. Si yo te hablo, por ejemplo, de una gripa, pues entonces es como, pues, o sea, me tomo una pastilla o algo, sí, o un té, y digo, a lo mejor no salgo rápidamente de esto, pero sé que voy a salir, ¿sí? Entonces, sin embargo, si pasan los días, entonces me comienzo a preocupar, comienzo a pensar por qué no me sano, por qué la medicina no tiene su efecto que debería de tener, ¿sí? Y aún así pienso que claramente me puedo sanar. Pero si hablamos, por ejemplo, de una enfermedad como nosotros la conocemos, ¿sí? Como un cáncer, pues entonces allí la mente no reacciona de la misma forma. Si estamos hablando de una cosa, de una gripa o de un cáncer, no estamos para nuestra mente hablando de la misma, de una misma cosa, sino que se generan niveles de conflicto, ¿sí? Porque prácticamente cuando escuchamos una palabra, ¿sí? Sobre todo la segunda, cuando escuchamos la palabra cáncer, escuchamos muerte. Y entonces nos entra prácticamente el miedo, ¿sí? Entonces, este miedo, digo, no es tan grande como, digo, el miedo que le tenemos a una gripa no es tan grande como el miedo que le vamos a tener a una enfermedad, incluso una enfermedad autoinmune, ¿sí? Entonces, como que nosotros le damos, nuestra mente le da como este valor de un nivel, depende de nuestro padecimiento, ¿ok? Y para el Espíritu Santo, estos niveles no existen. Simplemente existe el miedo, ¿sí? Simplemente existe la culpa, pero no hay una cosa digamos, como a la cual se le tenga que aplicar una expiación mayor o una expiación menor. Es simplemente la aplicación de la expiación, ¿sí? Entonces, en nuestra mente, como les vuelvo a repetir, es donde existe esta variante de un nivel a otro. Pero para Dios, para el Espíritu Santo, esto simplemente no existe. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Entonces, ¿qué necesitamos que hacer? Lo primero que necesitamos que hacer es curar la mente del miedo. Para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. Para llevar la expiación a cabo, tú mismo debes de estar libre de todo miedo. De hecho, no hay absolutamente nada que temer, ¿sí? O por lo menos no debería de haberlo, porque prácticamente el miedo empodera al ego, pero hablo precisamente como de un miedo que no tiene un fundamento, ¿sí? De estos miedos, por ejemplo, que solamente existen en nuestra mente. Yo defino al miedo de dos formas, de dos maneras, ¿sí? Un miedo que es real y un miedo que es irreal, ¿sí? Esta es mi definición, ¿no? A lo mejor alguna persona podrá estar, no podrá estar de acuerdo, ¿sí? Con lo que viene siendo, pues, el miedo real y el miedo irreal. El miedo real es precisamente cuando físicamente yo siento que estoy en un peligro de muerte. Entonces viene un depredador y pues claramente, o sea, puedo estar en un peligro
inminente de morir. Entonces, este miedo me va a hacer actuar de una forma, ya bien sea huyendo, escondiéndome, enfrentando o simplemente, pues, ya cuando no me queda otra, sometiéndome. ¿Ok? Pero eso es a lo que me lleva este tipo de miedo. Me lleva a actuar, ¿ok? A actuar. Entonces, y el miedo, por ejemplo, que considero irreal, este miedo, no tiene un fundamento. Es decir, si a una persona, por ejemplo, le preguntas, ¿estás en peligro de muerte? O dime cuál es la situación que te lleva a pensar que estás en un peligro de muerte, ¿sí? O sea, un peligro de muerte real, física, ¿sí? Entonces, y al final de todo, no, o sea, no hay un peligro inminente de que algo pueda terminar con tu vida. Entonces, este miedo simplemente es algo que yo estoy imaginando. Y estos miedos, en lugar de hacerme tomar una acción, me van a paralizar. Me paraliza, ¿sí? Entonces no tomo una acción, ¿sí? Porque estoy prácticamente paralizado. No, ¿y qué tal si me pasa? No, ¿y qué tal si pasa esto o sucede lo otro? Y son simplemente puros supuestos, ¿sí? Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. Y hay que entonces detectar nuestros miedos, ¿ok? La pregunta aquí, digo, y creo que solamente hay una respuesta. ¿Cómo podemos vencer nuestros miedos? ¿Cómo podemos vencer nuestros miedos? ¿Sí? Entonces, yo creo que la mayoría de nosotros sabemos la respuesta, ¿sí? Dice, no entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. Bueno, ¿y qué tal si me contagio? ¿Y qué tal si se me pega? ¿O qué tal si... Y en todos estos supuestos, pues entonces existe mucho miedo, ¿sí? Y no hay absolutamente nada que temer. Cuando te das cuenta, que de hecho lo dice también el libro, ya eventualmente llegaremos a esa parte, si tú te dieras cuenta de quién camina a tu lado, jamás volverías a sentir ningún temor o ningún miedo alguno, ¿sí? Pues bien, un paso importante en el plan de la expiación es deshacer el error en todos los niveles. La enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles, pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. Nos hemos referido a los milagros como un medio de corregir la confusión de niveles, ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel en que ocurrieron, ¿sí? Todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel en que ocurrieron. Solo la mente puede errar, ¿sí? Solo la mente puede errar. ¿Dónde fueron cometidos estos errores? En otras palabras, ¿dónde fueron cometidos estos errores? En la mente. ¿Sí? Entonces, a menos de que nosotros no vayamos al mismo nivel, es decir, a la mente donde ha ocurrido el error, no podremos ser sanados. ¿Sí? No podremos ser sanados. O incluso no podríamos sanar. ¿Ok? Ya sé que esta idea de repente, o sea, nos va a caer como un balde de agua fría, así como que, achis, ¿cómo que yo puedo sanar? ¿Sí? Bueno, todo reside en una situación de un pensamiento, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, o un ejemplo que normalmente yo pongo es que la gente, la gente que tiene un padecimiento, una enfermedad o un síntoma, normalmente te dice, no te me acerques porque te puedo enfermar o te puedes enfermar, ¿sí? Ese es solamente una creencia y un pensamiento. Entonces, a lo cual yo de repente respondo,
Mejor acércate porque yo también te puedo sanar, ¿sí? Y entonces estamos en igualdad de un pensamiento y de una creencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, no sé si a alguien le ha pasado que cuando nosotros entramos como en un pánico, decir, chin, a lo mejor esa persona está enferma y al siguiente día, puf, o sea, como que chin, sí, cierto, sí, me enfermé, ¿sí? Pero es que te enfermó. ¿Fue tu miedo a la enfermedad o fue el juicio, ¿sí? Que emitiste hacia esa persona o fue precisamente tu creencia, tu mente que enfermó primero? Y entonces, a lo que les comentaba es precisamente, es tanto tu pensamiento de que me puedes enfermar o tanto mi pensamiento de que yo te puedo sanar, pues es simplemente una creencia y un pensamiento, ¿sí? Y prácticamente aquí va a ganar el que crea más, el que crea más en lo que se dice, ¿sí? No es que me considere o nos consideremos como los sanadores, ¿no? No, no, ni mucho menos, pero es como contraponer una idea que tú tienes a una idea o algo en lo que yo verdaderamente creo. Y entonces, digo, la gente o bien se sana o bien la otra persona se enferma, ¿sí? Y bueno, como les vuelvo a repetir, no es que nosotros vayamos o sea esta nuestra misión de andar sanando por todo el mundo, ¿no? O sea, al final de cuentas, si algo se tiene que dar, pues entonces recibiré toda la asesoría del Espíritu Santo para saber exactamente lo que yo tengo que hacer y si es que tengo que hacer algo. Si mi mente, mi ego se inmiscuyen, pues entonces definitivamente no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer. ¿Sí? Muy bien. Entonces dice, el cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. Y ya les di un ejemplo de esto. El cuerpo no puede crear y la creencia de que puede, error básico, da lugar a todos los síntomas físicos. El cuerpo no puede crear. ¿Quién es la que es creativa? La mente, ¿sí? Nosotros nos volvemos creativos precisamente por la mente, ¿sí? Y la creación, como su nombre lo explica, perdón, o como su nombre lo dice, la creación viene, la creación viene pues del creador, ¿sí? Entonces, pero yo puedo crear falsamente, recordemos este punto importante. Puedo crear creyendo en un error. Y aquí es una creación en una falsedad. Entonces la falsedad es o puede ser precisamente crear un síntoma físico. ¿Okay? Entonces, si, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, les digo, me pueden interrumpir en el momento que ustedes quieran, ¿eh? Sin ningún problema. Las enfermedades físicas implican la creencia en la magia. Las enfermedades físicas implican la creencia en la magia. De hecho, el curso de milagros considera precisamente la enfermedad como una magia, ¿sí? ¿Por qué? Consideramos que a través de la enfermedad nosotros vamos a expiar nuestras culpas. Y esa es una magia, ¿ok? Bien, la distorsión que dio lugar a la magia se basa en creencias de que existe una capacidad creadora en la materia que la mente no puede controlar y la materia no tiene esta capacidad de creación. Por eso el cuerpo no es creativo, la mente lo es. El cuerpo, como les he comentado en algunas ocasiones, no amanece así como que, uff, o sea, como, hoy es un buen día para enfermar. Vamos, enfermemos, ¿no? O sea, pues no, o sea, sin embargo, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un síntoma es porque este síntoma ya nos ha avisado con tiempo, ¿sí? Algunos días, algunas semanas, pero ya hay un aviso. El cuerpo siempre avisa y tenemos que estar como muy atentos a eso. Porque si hay un problema es porque este problema se ha venido gestando.
de mucho tiempo atrás, quizás. No lo hemos atendido, entonces simplemente el cuerpo dice, sabes, aquí hay algo que, una creencia tuya, una información tuya que simplemente no me permite estar bien. ¿Ok? Entonces la materia no tiene este poder creativo, ¿sí? No puede controlar. La mente sí. Dice, este error puede manifestarse de dos formas. Se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. O sea, como si hubiera una comunicación por parte de la mente hacia el cuerpo o viceversa. Y eso simplemente no puede ser. Cuando se comprende que la mente, el único nivel de creación, no puede crear más allá de sí misma, ninguno de esos dos tipos de confusión tiene por qué producirse. ¿Sí? Entonces, no, o sea, el cuerpo no, nunca el cuerpo se enferma solo. Siempre el cuerpo obedece a nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos provienen prácticamente de la interpretación de lo que mis cinco sentidos captan del exterior. Normalmente nosotros pensamos en todo lo externo. Siempre estoy buscando cosas externas a mí que me pueden estar perjudicando. ¿Sí? Algo me enfermó. El clima, la persona que llegó venía enferma. Siempre está esta situación de lo externo. Y difícilmente me pongo a analizar, a pensar, a profundizar en mi pensamiento. ¿Cuáles son precisamente como estos pensamientos recurrentes, involuntarios que imperan todo el día, todos los días en mí? ¿Qué es eso, por ejemplo, que me estresa tanto? ¿Qué es eso que la mente piensa acerca de lo que le estresa o que me estresa tanto? ¿Sí? Y todas estas preguntas, como les digo, regularmente no las hacemos. ¿Sí? Preferimos prácticamente, como llevo prisa por vivir, no tengo tiempo, ¿sabes? Es que tengo un asunto muy importante, algo mm, que es imperativo, ¿no? Que no puede esperar. Entonces, que el cuerpo espere, ¿ok? Que la toma de conciencia espere, que todo cuanto, eh, todo mensaje que me llega de mi propio cuerpo, pues todo eso puede esperar, ¿sí? Toda culpabilidad puede esperar, todo enojo puede esperar. Así se han perdido relaciones, incluso relaciones familiares, ¿sí? Padre-hijo, hijo-padre, madre, ¿sí? Relaciones entre hermanos, etcétera. Todo eso no es importante, todo eso puede esperar. Y a final de cuentas, pues todo lo que en lo que no pongo atención termina deteriorando el cuerpo. ¿Sí? El cuerpo, básicamente, nosotros tenemos la idea de que conforme pasa el tiempo, pues el cuerpo va sufriendo un deterioro, ¿sí? Lo cual es una tremenda mentira en el sentido de que si yo no pongo atención a lo que el cuerpo me está dictando, me está diciendo, pues entonces el que lo estoy deteriorando soy yo mismo, ¿sí? El que lo estoy deteriorando soy yo. Entonces el cuerpo simplemente obedece a todo el sistema de pensamiento y que este sistema de pensamiento, si viene por parte del ego, pues, ¿qué les cuento? ¿Sí? Porque a veces, no sé si ustedes se hayan dado cuenta de algunas personas que incluso compiten a ver quién está más enfermo, ¿sí? Uy, no, comadre, y ya se echa en el rebozo, ¿no? Así de, no, comadre, pues fíjese que no, eso lo que usted tiene, el síntoma que usted tiene, la enfermedad que usted tiene, no es nada comparado a lo que, a mis dolores, a mis achaques, etcétera, 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 ¿sí? Y entonces les digo, competimos incluso a ese nivel, ¿ok? A ver quién se siente peor, quién aguanta más y quién sale avante de toda esta situación, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí?
Si no, por lo menos levanten la mano, no sé. No, todo bien, gracias. Sí, así de, digo, si todo va bien, así, echen un, así como, un like, ¿sí? Para saber que por lo menos no se han dormido. Bien, solo la mente puede crear porque el espíritu ya fue creado y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente, ¿sí? Gracias. Los recursos de aprendizaje no son lecciones en sí mismos. Su propósito es simplemente facilitar el aprendizaje. Lo peor que puede ocurrir cuando se usan indebidamente es que no lo faciliten, ¿sí? Que no faciliten ese aprendizaje. De por sí, un recurso de aprendizaje no puede producir errores en el aprendizaje. El cuerpo, si se le entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación en lo que respecta a las defensas de doble filo. ¿Sí? Entonces, el cuerpo, si le hacemos caso prácticamente a la expiación, ¿sí? Entonces el cuerpo se va a ver afectado de una buena forma, de una buena manera. ¿Cómo? Sanando. O sea, todo lo que sucede en mi mente, todo lo que es sano a través de la expiación en mi mente, tiene un efecto en mi cuerpo. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque la culpa, el miedo, el temor, etcétera, que yo siento y desaparece a través del perdón, a través de la expiación, a través del amor, pues entonces este estrés simplemente va a desaparecer en mi cuerpo. Y por ende el cuerpo simplemente va a responder a cualquier tratamiento que se le dé. Puede ser cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa en la que tú creas. Cualquier cosa que tú creas que te va a sanar, te puede sanar. ¿Ok? Muy bien, entonces dice, ello es así no porque sea un milagro, sino porque de por sí no da lugar a interpretaciones falsas. Entonces nosotros no sanamos el cuerpo a través de un milagro, sino a través del deshacimiento de toda culpabilidad de nosotros. ¿Okay? Cuando nosotros entendemos de dónde nace nuestra culpa, ¿sí? Porque a veces parte de nuestra culpabilidad podría ser que nosotros nos sentimos muy buenos y que si nosotros tenemos precisamente un pensamiento en el que a través del pensamiento incluso yo ose de hacer incluso algún mal a una persona, esto ya me puede generar culpa, ¿sí? ¿Por qué? Porque soy el bueno. Y entonces esto me puede llevar precisamente a la culpabilidad y esto me puede enfermar, ¿ok? Para entonces tenerlo en gran consideración esto, ¿ok? Muy bien, dice, el cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Se puede exagerar el valor de sus capacidades y con frecuencia se hace. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia en este mundo. Los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente inútil. En este caso, el término inútil significa únicamente que no es necesario proteger a la mente negando lo no mental. Si uno niega este desafortunado aspecto del poder de la mente, está negando también el poder de sí mismo, ¿sí? O el poder mismo, perdón, ¿sí? Entonces, dice, vuelvo a leer esta parte, dice, se puede exagerar el valor de sus capacidades del cuerpo. Sin embargo, es casi imposible negar de su existencia en este mundo. Los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente inútil, ¿sí? Es decir, ok, esto es con lo que yo estoy experimentando este mundo, pero ese es un medio de aprendizaje. Si yo no le doy precisamente esta utilidad a mi cuerpo para aprender, pues entonces me pierdo de una gran herramienta. ¿Ok? ¿Por qué? Pues el cuerpo es prácticamente como se puede decir como un calibrador para mí.
¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente el cuerpo? ¿Te sientes bien? ¿Tienes una buena sensación? Eh, s- ¿Te sientes en tu mente jubiloso? ¿Te sientes, entonces, tu cuerpo va a reaccionar a lo mejor con esta buena energía, con este buen estado de humor, etcétera, ¿sí? Entonces es como mi propio calibrador, mi propia herramienta en la cual, por ejemplo, yo puedo utilizarla para entonces llegar a tomar una conciencia y que me sea útil o definitivamente pues negar todo, ¿no? Entonces, digo, no podemos negar que estamos teniendo en un pensamiento dentro de un sueño, una experiencia de un cuerpo. Esto es innegable, ¿sí? Pero todas estas herramientas no son útiles. Si no nos fuesen útiles, entonces simplemente el cuerpo es cuando deja de existir. Cuando el alma decide prácticamente que el aprendizaje ha terminado aquí, entonces ya no hay una necesidad de existir a través de una forma física. ¿Ok? Y esto prácticamente lo dice este libro. Si me adelanto, está en la página 152. Bueno, perdón, no en la página 152. Está en la lección 152, en la página 301 del segundo libro, ¿sí? Donde dice, tengo el poder de decidir. Nadie puede sufrir pérdida alguna a menos que esa haya sido su propia decisión. Nadie sufre dolor salvo cuando él mismo así lo decide. Nadie puede estar afligido, sentir temor o creer que está enfermo, a menos que eso sea lo que desea. Y nadie muere sin su propio consentimiento. Jamás ocurre nada que no sea una representación de tus deseos, ni se te niega nada de lo que eliges. He aquí tu mundo completo hasta el más ínfimo detalle. He aquí toda la realidad que tiene para ti, mas es solo ahí donde se encuentra la salvación. ¿Sí? Entonces digo, hay otro texto más extenso, pero yo creo que con este párrafo queda clara esta parte, ¿sí? Eh, ¿Sí? Entonces, todo prácticamente ocurre precisamente por nuestra voluntad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos una mente y la mente no ha sido creada por nosotros. La mente le pertenece a Dios, pero nosotros la dividimos. Existe una mente que te conecta a la divinidad, ¿sí? Que es el Espíritu Santo, tu guía para entonces conectarte precisamente con esa mente. Y existe la mente inferior, o sea, yo le llamo mente superior, mente inferior, que es la división. Y la mente inferior te conecta al cuerpo, te conecta al ego, que es prácticamente el ego, tu guía aquí, y te conecta solamente con los sentidos y no toma, digamos, como nada que los sentidos no puedan palpar, entonces dice, esto no existe. Por eso la mente ego siempre niega la existencia de la divinidad, niega la existencia del Espíritu Santo, niega la existencia de Dios. Y entonces, en su defecto, él dice, yo soy Dios, yo soy tu creador, ¿sí? Porque la mente ego te va a dar una paz, o sea, también te puede dar paz, pero esta paz no es duradera. Esta simplemente es como un paliativo para tranquilizarte. En otras palabras, para que dejes de estar dando lata y no lo pongas en riesgo a él, ¿sí? Porque si no encuentras precisamente como una solución, o sea, pues entonces, si no encuentras una solución en el mundo, pues entonces estás como destinado a buscar fuera de la caja, ¿sí? Fuera de tu caja mental. Entonces, cuando buscas fuera de tu caja mental, entonces no hay otra opción, porque no vas a encontrar respuesta alguna. Entonces, al no encontrar respuesta alguna o respuesta que
satisfaga precisamente una inquietud porque has emitido una pregunta, pues entonces ahí es cuando entra el espíritu. El problema de nosotros es que, como les vuelvo a repetir, que si no que somos como Santo Tomás, si no lo toco, no lo creo, ¿sí? Hasta no ver, no creer, ¿ok? Entonces, por eso se nos dificulta tanto creer en el amor, en ese amor que no tiene límites. Se nos dificulta tanto el hecho, por ejemplo, de creer en el Espíritu o en un Dios, porque ¿cómo es esto posible? ¿Sí? Entonces, aquí es donde prácticamente reside nuestra dificultad de avanzar, y no solamente en la parte física, sino en nuestros proyectos, en la toma de conciencia, en el bienestar y en todo lo que nos permita acercarnos siempre un poco más a Dios. Todos los remedios materiales que aceptas como medicamento para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. ¿Ok? Entonces, un principio mágico es todo aquello en lo que yo pienso, ¿sí? O todo aquello que yo pienso que me puede sanar. Ese es un principio mágico. Entonces, por eso los medicamentos también tienen como este principio mágico, porque van a alterar, digamos, con una frecuencia, una vibración en mi cuerpo. No es solamente, por ejemplo, que me tomo la medicina y entonces el medicamento va directamente a donde está el mal y entonces lo extermina. No, todo el cuerpo se ve afectado prácticamente en vibración por lo que yo estoy ingiriendo, ¿sí? Entonces, por eso nos dice, son reafirmaciones de principios mágicos en que creo, ¿sí? Si los medicamentos, por ejemplo, y si digo, nos vamos a la historia, los medicamentos están basados única y exclusivamente en la herbolaria, ¿sí? En algunas sustancias, por ejemplo, que contienen algunas hierbas, ¿sí? Y que resultaron ser de alguna forma mm, benéficas para nuestro organismo, ¿sí? Y entonces, pues de aquí simplemente se ha copiado absolutamente todo esto, ¿sí? Eh, en su mayoría, ¿sí? En su mayoría. Entonces, pues era, en tiempos antiguos era prácticamente ir pues, con el brujo, ¿sí? A ver qué remedio te daba, ¿sí? Por eso nos habla precisamente de estos principios mágicos. ¿Mm? Brujo, cuya palabra significa sabio, ¿sí? Tiene otro trasfondo, no que te vaya a hacer algún tipo de magia, pero precisamente era básicamente para sanar. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. El segundo paso, en falso, es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea malo. Es decir, esto no quiere decir que tomar un medicamento, un té o lo que te haga sentir mejor sea malo, ¿sí? Eso es lo que dice aquí. A veces la enfermedad tiene tan aprisionada la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación, pero es la mente. O sea, la mente está tan absorta en la enfermedad, en el padecimiento, en el dolor, que haz lo que tú quieras, ¿sí? Dice, cualquier persona puede decir, mira, dame lo que tú quieras, yo me lo tomo, con tal de sentirme mejor, con tal de salirme de este encarcelamiento o de esta cápsula en la que me tiene este dolor, ¿sí? ¿Para qué? Para entonces después voltear a ver la expiación. El trabajo, cuando nosotros dejamos de sentir un dolor, un malestar, etcétera, no ha terminado, ¿sí? Y aquí es donde nosotros, pues básicamente cometemos este error, ¿sí? Que nos perpetúa a un padecimiento o a una enfermedad, ¿no? Hay que indagar precisamente de dónde sale o de dónde sale o de dónde tiene este padecimiento su raíz, ¿sí? ¿Por qué se me da ahorita, no antes, no después? ¿Por qué este padecimiento y no otro? ¿Sí? Entonces todo esto hay que indagar.
Dice, en ese caso tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente, en el que a algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. ¿Sí? Entonces, nos dice, tómate lo que tú quieras, ¿sí? Temporalmente. Después, sigue tu camino y sana la mente. ¿Sí? Eso se debe a que lo que menos puede ayudar a que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo. ¿Sí? Entonces, el hecho simplemente de pensar que si no me lo tomo, me puedo morir, pues entonces me va a mantener aprisionado precisamente en este miedo. ¿Ok? Entonces, no, es simplemente hazlo, ¿sí? Pero no dependas de ello, no dependas de la magia, no dependas del medicamento, ¿sí? Sino más bien depende del entendimiento, de lo que pasa por tu mente, de lo que tu mente está aprisionada o de lo que aprisiona tu mente. Entonces, eh, dice, esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo. De por sí, ya se encuentra en un estado debilitado debido a al miedo. Exponerle prematuramente a un milagro podría precipitarle al pánico. ¿Ok? Exponerle prematuramente a un milagro podría precipitarle al pánico, lo cual es muy probable que ocurra en aquellos casos en que la percepción invertida ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible. ¿Sí? La inversión del pensamiento es precisamente si el milagro hace algo positivo, entonces la inversión del pensamiento voy a pensar que si ocurre un milagro, corro peligro, ¿sí? Entonces, esta es la inversión del pensamiento. Y como esta inversión del pensamiento, nosotros tenemos infinidad. Invertimos muchísimas cosas. De hecho, por ejemplo, nuestros cables están invertidos. ¿Y por qué? Bueno, nosotros prácticamente consideramos, o bueno, quizás no propiamente nosotros, pero muchas personas consideran como algo temible este tipo de prácticas, ¿sí? O sea, practicar el curso de milagros es algo temible. ¿Por qué? Porque siento, por ejemplo, que estoy faltando a algo. Siento que estoy faltando a mis prácticas religiosas, siento que le estoy faltando a mis creencias, a mi familia, a un sistema de pensamiento que he venido practicando por mucho tiempo, ¿sí? Y que ahora simplemente aparece un libro, aparece una nueva enseñanza y entonces aquí el pensamiento prácticamente se invierte. De hecho, muchas personas, en lugar, por ejemplo, de indagar un poquito más acerca del curso de milagros, simplemente deciden, eh, pues, no practicarlo, ¿sí? Y esto, digo, lo he visto bastante. Bien, ¿alguna pregunta? Preguntas, preguntas. Me dejen solo. No. Nada. Vamos. Bueno, yo tengo así como, no es pregunta, o no Sí. sé, pero por ejemplo, ahorita que estabas explicando todo esto, Ujú. se me venía la idea de cuando uno ya se siente bien cansado y que quieres así como tiempo fuera y de repente, ¡fum!, te enfermas. Es así como la sensación de que mi mente me enfermó como para que descanse o allí fue mi autosabotaje. Puede ser un poco de todo, ¿sí? Y el hecho, por ejemplo, de llevar a tu cuerpo a un estrés, ¿sí? A un estrés, maestra. Sí, el hecho de llevar tu cuerpo o de dejar que tu cuerpo permanezca en un estrés, entonces es prácticamente una petición inconsciente de lo que tú dices. O sea,
necesito un descanso, pero no lo puedo justificar. No puedo Ujú. justificar el que yo simplemente decida tirarme en la cama, no hacer nada, o sí, aunque el cuerpo lo esté pidiendo, ¿sí? Entonces, a veces, por ejemplo, no sé, el cuerpo simplemente te pide, tírate un fin de semana y no te levantes, o simplemente si te vas a levantar será a beber, comer o, digamos, como atender tus necesidades básicas, pero, o sea, y a veces no le hacemos caso. A veces simplemente es, es que tengo este compromiso y es más importante el compromiso que el descanso, a pesar de que mi cuerpo me indica todo lo contrario, ¿sí? Entonces, como les dije, el cuerpo es prácticamente como nuestro calibrador, pues. O sea, cómo te sientes ahorita, te sientes cansado, cansada, agotado, ¿sí? Cómo se siente el cuerpo, ¿sí? O sea, sientes, por ejemplo, o simplemente el hecho de sentir, ¿sabes qué? Mentalmente estoy agotado, no puedo más. Estoy exhausto, estoy sobresaturado de tantas situaciones, cosas, como les decía, de todos esos pensamientos que no tienen aparentemente ninguna solución. Entonces, si yo no pongo atención a esto, que mi propia mente o mi cuerpo, pues entonces el cuerpo hará lo debido para pararme en seco, ¿sí? Entonces, básicamente es tener estos espacios. Todo, absolutamente todo es necesario, ¿sí? Dalia, dime. No, yo les iba a comentar, por ejemplo, una experiencia que tuve hace muchos años, Sí, porque digo, no es tan fácil así como concentrarte cuando uno está tan abrumado de tantas cosas. sí, Yo recuerdo que cuando tenía 40 años estaba en una situación muy, muy crítica en mi familia. sí, Entonces yo estaba sometida a muchísimo estrés y yo decía en mi trabajo, ay, como quisiera unas vacaciones, pero como de mucho tiempo, pero que no me descuenten, ¿no? Y como quisiera estar descansando, pero yo quiero irme como un mes de incapacidad, yo le decía a mis compañeras. sí, Y mira, y en ese tiempo me diagnosticaron esclerosis múltiple y ok, constantemente me daban incapacidad por 21 días cuando aparentemente me daban brotes. ok, Y entonces, pero gracias a Dios no la tuve esa enfermedad, pero después de como de 8 años supe que no era, ¿no? sí, Pero ahorita lo estoy recordando por lo que tú dices. Y pues sí, a veces pues me asusto, ¿no? Porque yo digo, tanto decía eso que, como tú dices, mi cuerpo a lo mejor somatizó sí, claro. Que luego síntomas de una enfermedad que terminan diagnosticándome una enfermedad donde para mí fueron 8 años de vivir día a día, que si al otro día amanecía bien, si me iba a deteriorar, a qué horas me iba a morir, o sea, y eso pues no era vida, ¿no? claro, sí. eh, entonces, digo, es la profecía autocumplida, pues, ¿sí? Que tanto miedo se nos mete en nuestra mente, eh, que ya eventualmente nosotros vamos normalizando todo. Nosotros tenemos normalizado el estrés, tenemos normalizado el cansancio, tenemos normalizado, eh, como les digo, estas profecías autocumplidas, ¿no? De decir, ay, parece que me voy a enfermar, pum, enfermo, ¿no? O sea, pues claro que lo estás, no es que lo estés atrayendo, pero esa es tu creencia, pues, ¿sí? Un pensamiento genera, como les vuelvo a repetir, una vibración. Y esta vibración claramente sale de nuestra mente y tiene que llegar a algún lugar, ¿sí? Entonces, todo lo que acontece o sucede alrededor tuyo, en tu casa, en tus empresas, en tu trabajo o donde quiera que tú vayas, es precisamente como una proyección de lo que nosotros llevamos dentro, ¿sí? Entonces, precisamente tenemos como herramienta el curso de milagros para entonces aprender que existe una diferente forma y una mejor manera de vivir la vida, sin tanto estrés, sin tanto cansancio, sin tantas cosas, ¿no? Que de repente nosotros vamos cargando, incluso sin tantas responsabilidades,
de tener que sanar absolutamente a nadie o alguna información que pertenezca propiamente a nuestro linaje, ¿sí? Entonces, pues bien, gracias, han sido buenos ejemplos. Muy bien. Dice, el valor de la expiación no reside en la manera en que se expresa. De hecho, si se usa acertadamente, se expresará inevitablemente en la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, debe expresarse en un idioma que el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo, ¿sí? Porque luego, pues ya saben, ¿no? Digo, y esto, ¿qué decir de cuando nosotros, digo, de lo que poco que sabemos acerca de la vida de Jesús, que prácticamente las personas pensaban que venía pues en nombre del opuesto, ¿sí? Es decir, que venía del infierno, ¿no? O sea, que sus prácticas no eran de la divinidad, sino que eran de otro poder. Entonces, eso no significa que ese sea necesariamente el más alto nivel de comunicación de que dicha persona es capaz. Significa, no obstante, que ese es el más alto nivel de comunicación de que es capaz ahora. ¿Ok? Entonces, nosotros solamente podemos soportar la verdad, ¿sí? Para nuestro entendimiento que tengamos en el momento que recibimos la información. ¿Sí? Entonces, nosotros conocemos y vamos a conocer la verdad debido a nuestro avance en, en la toma de conciencia. La toma de conciencia es como, bueno, últimamente se utiliza como un cliché, ¿no? De toma conciencia, toma conciencia. Hay que elevar tu conciencia, ¿no? Pero en realidad es solamente como esta parte de este cliché. El tomar conciencia es vivir en tu momento presente, en ser partícipe de lo que está sucediendo en todo momento. Hay una película, la de El Guerrero Pacífico, ¿sí? Que dice, no hay momentos ordinarios, ¿sí? Todo es extraordinario, todo cuanto está pasando en estos instantes, ¿sí? La vez anterior, por ejemplo, yo les decía, es que Dios está ocurriendo en este momento. Dios nos está pasando, nos está sucediendo porque es una acción, es un poder en movimiento además, un poder creativo que está en constante creación y en constante movimiento. Por eso es la sencillez. ¿Qué estás haciendo? Nada, simplemente estoy escuchando a una persona hablar aquí frente a la cámara, ¿sí? Pero ese es tu momento presente. Y a través de esto está habiendo una creación y una transformación al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, por eso, Dios es sencillo, fácil, nada más que la mente nos lo complica absolutamente todo. ¿Por qué? Bueno, iniciando porque nosotros percibimos a un Dios externo a nosotros y ya de por sí es donde lo busco, o sea, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo, cómo me acerco cada vez más o cómo sé que en realidad me está escuchando, ¿sí? Entonces todos estos pensamientos son mentales, ¿ok? Y entonces esto es muy conveniente para el ego porque mientras más grande es la encrucijada o mientras más grande es el acertijo, pues entonces más me voy a comenzar a decepcionar y hasta que pierda el interés y deje de buscar. Y entonces aquí el ego simplemente está a salvo, ¿ok? Pero estoy perdiendo mi poder. Le estoy entregando este poder al ego. Y el ego, pues ya sabemos que mientras más poder tiene, entonces más juega conmigo. Juega conmigo, juega con mi mente y me da unas interpretaciones que no vean, ¿no? O sea, ya estoy, por ejemplo, yo pensando en qué hacer, cómo responder, cómo atacar, cómo atacar, cómo generar un mejor ataque, ¿sí? O cómo
mantener simplemente la separación o seguir creyendo en que pues Dios no existe, por lo menos para mí, ¿sí? Me hace pensar, por ejemplo, que Dios está muy lejano, que Dios no me escucha y cuando en realidad es que te pone simplemente los tapones en los oídos, te pone un antifaz para que no veas, tapones en los oídos para que no escuches y se genera una gran confusión, ¿sí? Aquí solamente tenemos una sola misión, que es la expansión precisamente de ese amor y nada más. Pero yo no me puedo expandir o no puedo expandir este amor si no me comienzo a amar a mí mismo, si no comienzo a experimentar precisamente la expiación en mí, ¿ok? Entonces todo lo demás, todo, absolutamente todo lo demás, es un producto de esto, ¿sí? Te amas a ti mismo, te perdonas a ti mismo, te recriminas. ¿Qué es lo que haces cuando te das cuenta de que has cometido un error? ¿Sí? El propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante un aumento del miedo. Y entonces, cuando de repente nos ocurren milagros, son situaciones, por ejemplo, increíbles. Es que esto no, simplemente no puede ser, ¿no? ¿A qué obedece? ¿Qué hice yo? Y entonces el milagro se trata como de razonar. Y una vez que se razona, muy probablemente entonces me haga entrar en razonamientos erróneos y a su vez esto me llevará cada vez más a tener quizás miedo o quizás, por ejemplo, a inflar mi ego, ¿sí? A decir, oh, wow, o sea, esto me está sucediendo solamente a mí, pero no al vecino, no a mi hermano, no a mi padre, a mi madre, no, solamente a mí. Entonces soy un privilegiado y solamente a mí y a través de mí esto es posible, ¿sí? Y esto nuevamente me va eventualmente, eventualmente llevar al pánico, ¿ok? Pero tengo aquí precisamente este falso asesor, el ego. Muy bien. Y ahora entramos en la función del obrador de milagros. La función del obrador de milagros. Déjenme ver. Bien. Es un tema un poquito extenso. Digo, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero si no, pues lo volveremos a retomar para la próxima semana. Bien, la función del obrador de milagros. Antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos aprisionados, pero conocemos perfectamente nuestra prisión. Conocemos perfectamente, o sea, lo que nos aprisiona. Pero tenemos miedo de cambiar nuestra percepción o de cambiar nuestras creencias, que son precisamente las que nos aprisionan. Y esto es temerle a la liberación, ¿sí? Solamente la verdad nos hará libres, ¿ok? Y a esto le tenemos miedo, porque no conocemos la verdad. Y como conocemos lo que nos aprisiona y estamos en nuestra zona de confort, aunque es una zona de confort muy jodida, pero la conocemos. Y entonces, es más, tenemos como un dicho, ¿no? Para esto, ¿sí? Más vale viejo conocido por nuevo por conocer, ¿sí? Entonces, mm, si me salgo de aquí, ¿qué va a pasar? ¿A quién le estoy faltando si dejo de creer o de hacer tal o cual cosa? Entonces vienen precisamente las fidelidades hacia mi linaje, las lealtades, viene todo lo que acompaña a este aprisionamiento, ¿sí? Entonces,
Y como aprisionamiento, o sea, puede ser cualquier cosa. No es que en esta familia nadie se divorcia. No es que en esta familia el que no es exitoso lo excluyen. No es que en esta familia el que no es médico, doctor, eh, veterinario, arquitecto, etcétera, o sea, entonces no puede pertenecer, ¿sí? Entonces es preferible pagar un precio, aunque este precio sea muy alto, porque pues nos estamos jugando nuestra libertad, ¿sí? Y aunque este precio que tenemos que pagar por nuestra libertad sea alto, preferimos pagar este precio antes que osar o ir en contra de todo lo preestablecido por no sé quién. Pero que pues aquí siempre se han hecho las cosas de esta forma, de esta manera. No sé de dónde han salido estas creencias, pero están obsoletas, ya no me son útiles, pero hay que mantenerlas porque si no, entonces, les digo, va a haber parte de la familia, de mis amigos, de mis conocidos, que simplemente van a brincar, van a saltar. O simplemente, como les digo, viene la exclusión, ¿sí? Me convierto en la oveja negra. Entonces, realmente sí le tenemos miedo, mucho miedo a la liberación. Antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. Interesante. De lo contrario, podrían fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento, creencia que de por sí ya es muy prevaleciente. Esta percepción errónea procede a su vez de la creencia de que el daño puede limitarse solo al cuerpo. Esto se debe al miedo subyacente de que la mente puede hacerse daño a sí misma. Un miedo oculto, un miedo subyacente de que la mente puede hacerse daño a sí misma. Ninguno de esos errores es relevante, ya que las creaciones falsas de la mente en realidad no existen. Y como no existe lo falso en la mente, todo lo inexistente no te puede hacer daño. Este reconocimiento es un recurso protector mucho más eficaz que cualquier forma de confusión de niveles, porque introduce la corrección al nivel del error. Es esencial recordar que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento. Para ampliar algo que se mencionó anteriormente, el espíritu ya es perfecto y por lo tanto no requiere corrección. El cuerpo no existe excepto como un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. ¿Okay? Entonces, cuando la mente deja de habitar el cuerpo, pues el cuerpo simplemente se desintegra. Y esto creo que lo sabemos todos. Porque ya no es útil, ¿sí? Es obvio, pues, que inducir a la mente a que renuncie a sus creaciones falsas es la única aplicación de la capacidad creadora que realmente tiene sentido. Utilizar nuestra capacidad creadora, ¿sí? Para hacer que la mente renuncie a sus creaciones falsas. Entonces, de aquí que todas las creaciones de nuestra mente ego, pues tienen fecha de caducidad. Y todo lo que tiende a desaparecer no pertenece a Dios. Entonces, el cuerpo, como simplemente cuando lo dejamos de habitar o cuando nos deja de ser útil, se desintegra, pues entonces el cuerpo no le pertenece a Dios. Pero la mente sí, el espíritu sí. Parte del alma o de nuestra alma también, ¿sí? De ahí en más, no nos llevamos absolutamente nada. ¿Okay? La magia es el uso innecesario o mal creativo de la mente, ¿sí? La magia es el uso insensato, perdón. La magia es el uso insensato o mal creativo de la mente.
Los medicamentos físicos son una forma de hechizo, pero si tienes miedo de usar la mente para curar, no debes intentar hacerlo. Si tienes miedo de curar, ni siquiera se te ocurra, ¿sí? Si tienes miedo, por ejemplo, de decir, no, y si no me tomo el medicamento, ¿sí? Tómatelo. O sea, eh, aquí jamás se te va a prohibir absolutamente nada, ni se te va a orientar ni a orillar a que dejes de tomar un medicamento, ¿sí? Jamás, jamás, jamás. ¿Por qué? Es precisamente y en muchas ocasiones lo que me puede dar o brindar seguridad momentánea, pero sigue trabajando hasta que este miedo desaparezca y hasta que sepas perfectamente de una forma muy clara saber qué es lo que está enfermando a tu cuerpo, que ya sabrás, ¿no? Normalmente la raíz de un padecimiento no es físico y nunca lo va a ser, ¿sí? Entonces, pero mientras que tu cuerpo o tu mente está absorta en los padecimientos físicos, pues entonces tú puedes hacer uso precisamente de estos hechizos, de esta magia o de lo que tú necesites, ¿sí? De la medicina alópata, de cualquier cosa, de los tés, del remedio de la abuela, etcétera, para entonces dar un poco de mayor tranquilidad a tu cuerpo, mayor tranquilidad a tu mente y seguir avanzando, ¿sí? Entonces, que no se malinterprete esto. El hecho mismo de que tengas miedo hace que tu mente sea vulnerable a crear falsamente. Es probable, por lo tanto, que no entiendas correctamente cualquier curación que pudiera producirse. Y puesto que el egocentrismo va normalmente acompañado de miedo, tal vez no puedas aceptar la verdadera fuente de la curación. ¿Qué te curó? ¿Qué te curó? ¿Sí? No, pues, no sé. A lo mejor el aceite, o a lo mejor el medicamento, a lo mejor, no lo sé. ¿Sí? No lo sé. Pudo haber sido cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, mm, digo, le pido a Dios ser sanado, pero al mismo tiempo me tomo el medicamento, que entonces no sé si creer más en Dios o en el medicamento, o no sé si Dios está manifestando a través del medicamento para entonces poder sanar mi cuerpo, ¿sí? Entonces, es toda una telaraña, ¿no? Que existe, que se me viene a la mente y que tengo que, además, que resolver. ¿Ok? Entonces, literalmente, yo he visto remisiones espontáneas. Una remisión espontánea es, ahorita estoy con un padecimiento físico y al siguiente instante ya no. ¿Qué pasó? Bueno, es solamente el entendimiento de la mente, de dónde nace precisamente esta reacción que tu cuerpo está teniendo, ¿sí? La raíz de tu padecimiento. Yo lo he mencionado muchas veces, ¿sí? Y si no han estado presentes, se los vuelvo a mencionar. Hay un pensamiento que nos programa, hay un pensamiento que nos detona, ¿sí? O sea, este pensamiento que nos programa puede ser un shock emocional, ¿sí? Y entonces, no sé, a lo mejor ahora soy, por ejemplo, a lo mejor, por ejemplo, me vuelvo alérgico a algo, ¿sí? Entonces, a lo mejor, no sé, mis padres estaban discutiendo, en ese momento yo estaba comiendo algo, me hizo daño y a partir de ahí me hago alérgico a ese alimento. Bien, luego hay un pensamiento detonante y hay un pensamiento, por ejemplo, el pensamiento detonante puede ser inconsciente. El pensamiento detonante inconsciente puede ser que cuando yo ahora coma ese alimento, se me venga, les digo, de una forma inconsciente, casi imperceptible, el temor, el miedo de lo que ha sucedido, ¿no? Y de volverlo a pasar. Ahora, este pensamiento está ligado precisamente a este alimento y cuando lo consumo, entonces
mi cuerpo simplemente tiene una reacción. Bueno, les digo, se los estoy tratando de resumir, pero el pensamiento, este pensamiento me programó, este pensamiento me desencadenó. Si yo doy con el pensamiento que me desencadenó, es decir, con el pensamiento que me enferma, este mismo pensamiento me sana. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? Muy bien. no, yo Entonces, no lo entendí. Es como si sí. tenía que recapitular, por ejemplo, el momento preciso que pensamos que pudo haber sido la causa. Ujú, ujú. Exactamente. Por ejemplo, eh, vamos a suponer que hoy a las 4 de la tarde todo estaba bien, pero a las 5 de la tarde comencé a sentir un malestar en el estómago, por decir algo, ¿no? Entonces, si a las 4 estaba bien, pero a las 5 ya no, entonces, ¿qué ha sucedido precisamente en mi mente durante este lapso de tiempo? ¿Con qué información dio mi mente que entonces simplemente mi cuerpo tuvo un malestar? ¿Sí? Si yo doy con ese pensamiento o esa información, esta misma información o este mismo pensamiento me va a sanar. ¿Sí? Entonces, así va la cosa. ¿Sí? Trátenlo, practíquenlo, no me crean absolutamente nada, ¿sí? Sino que al hacernos responsables de nuestra propia información, pues entonces estaremos haciendo responsables de nuestro propio cuerpo además, ¿sí? Entonces, les digo, háganlo, practíquenlo y no me crean nada. En tal caso, es menos arriesgado depender temporalmente de artificios curativos físicos, ya que no lo puedes percibir erróneamente como una creación tuya. Mientras tu sensación de vulnerabilidad persista, no debes intentar obrar milagros. ¿Sí? Entonces, mientras que nosotros tengamos miedo, mientras que nosotros tengamos miedo, mientras que nos sintamos vulnerables ante algo, llámale lo que tú quieras, porque a veces también como que somos muy creyentes en energías, en hechizos, en esto, lo otro, etcétera, 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 en malas vibras y toda esta situación, ¿sí? Entonces, no intentes absolutamente nada. Si tú crees que el té, la medicina, eh, o no sé, colgarte las pulseritas rojas o negras en tu muñeca, pues de eso te puede librar la mala vibración o lo que sea, hazlo, ¿sí? O si prender una vela, ponerte un incienso o un aceite, una esencia, lo que sea, ¿sí? Aquí está permitido absolutamente todo, ¿ok? Muy bien. He dicho ya que los milagros son expresiones de una mentalidad milagrosa. Y una mentalidad milagrosa no es otra cosa que una mentalidad recta, ¿sí? Nosotros de la mentalidad recta debemos de aprender esto del Espíritu Santo, que es el único que nos puede enseñar de la rectitud de pensamiento. ¿Qué es una mentalidad recta? Es simplemente una ausencia de todo juicio. Ser lo más objetivo, ¿sí? Y nada más. Tratar de observar un evento lo más claramente posible y no emitir absolutamente ningún juicio. Si no lo puedo hacer, entonces simplemente le pido al Espíritu Santo que me lo muestre en esta rectitud. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es eso, por ejemplo? Ahorita mismo puedo tener una situación
de agobio, una situación que esté sucediendo en mi vida y donde yo esté prácticamente enjuiciando. Tengo un sesgo de juicio hacia algo o hacia alguien, ¿sí? El hecho, por ejemplo, de pensar que yo no tengo absolutamente nada que ver en lo que me está sucediendo, entonces esto es negar prácticamente mi responsabilidad, ¿sí? Es prácticamente negar mi responsabilidad, ¿ok? Entonces, la rectitud de pensamiento, la rectitud de mentalidad, ¿cómo sería en estos momentos? ¿Sí? ¿Cómo sería en este instante tener esta rectitud de mente? ¿Sí? Esta rectitud en nuestra mente, ¿cómo sería? Entonces, simplemente no hay juicios, no hay absolutamente nada. Y aquí es donde le permito al Espíritu Santo mostrarme, ¿sí? Mostrarme precisamente la verdad, ¿ok? La verdad acerca de todo esto. Quizás, por ejemplo, les digo, esto viene con la práctica. Quizás ahorita no lo pueda ver claramente, pero mientras más voy practicando, entonces más me va a ir saliendo. Y cuando lo practique y me salga, pues entonces verán lo fácil y verán también las bondades y lo factible de tener precisamente una mente carente de todo juicio. Porque aquí es donde se abren precisamente todas estas posibilidades de lo que nosotros le llamamos la física cuántica, de estar precisamente en una situación y al siguiente instante estar en una situación que nos beneficia por mucho más. Y entonces es pasar de lo que yo considero, entre comillas, negativo, a algo que yo considero, entre comillas, positivo. O, mejor dicho, algo que me va a dar una paz duradera. ¿Ok? Muy bien, entonces nos dice, los que poseen una mentalidad recta no exaltan ni menosprecian la mente de los que obran milagros, ni la, ni la del que los recibe. En cuanto que medio de corrección, sin embargo, el milagro no tiene que esperar a que él, a que el que lo que, al que el que lo recibe goce de una mentalidad recta. Vuelvo a leer porque me trae mucho. En cuanto que, que medio de corrección, sin embargo, el milagro no tiene que esperar a que el que lo ha de recibir goce de una mentalidad recta. ¿Sí? O sea, el que recibe el milagro no tiene que ser un santo, ¿sí? El que recibe un milagro no tiene que ser un santo ni estar como luego decimos, ¿no? O sea, yo no soy digno de un milagro, yo no soy digno de que Dios se fije en mí, yo no sé, no, o sea, todos, absolutamente todos lo somos. Dice, de hecho, su propósito es restituirle su mente recta. Es esencial, no obstante, que el obrador de milagros esté en su mente recta, aunque sea brevemente, o de lo contrario, será incapaz de restablecer la mentalidad recta de otros. Y aquí es donde viene precisamente el meollo del asunto, ¿sí? Es esencial, no obstante, que el obrador de milagros esté en su mente recta. Dice, aunque sea brevemente, o de lo contrario sería incapaz de restablecer la mentalidad recta de otros. A esto se le llama un instante santo, a este instante de mayor conexión con nuestra mente recta. Dice, mira, tiene que ser mientras que pasa el milagro, ya después, si quieres regresar a tu viejo sistema de pensamiento, de creencia, etcétera, lo puedes hacer, pero en el momento de restituir la rectitud de una mente, tienes que tener una mente recta, ¿sí? Y a veces lo hemos hecho, ¿eh? Pero no somos conscientes de esto, ¿sí? Y qué bueno, qué bueno que no lo hemos sido porque de otra manera el ego lo echaría a perder todo, ¿sí?
estaría tratando, por ejemplo, de buscar, así como estaré teniendo en este momento una mentalidad recta o cómo se le hace para tener una mentalidad recta, ¿sí? Y en realidad es simplemente un asesoramiento del Espíritu Santo en el momento que ocurre. Y a este se le llama un momento santo, ¿ok? Un momento santo. Un ejemplo de un momento santo puede ser cuando nosotros, les digo, se nos va la vista, se nos va en el horizonte, no hay horizonte, simplemente en la pared, ¿no? O nos quedamos viendo a lo lejos, o se nos pierde la mirada. Sí, o sea, este es el mayor ejemplo de una mentalidad recta. En ese momento, digo, si alguien te ve, te va a decir, hey, vuelve, ¿sí? Aquí, ¿sí? Ya te nos andas yendo nuevamente a no sé dónde, ¿no? Entonces, prácticamente, prácticamente, al volver, o sea, la persona te puede preguntar, ¿en qué pensabas? ¿Sí? Normalmente, ¿qué decimos? En nada. ¿Dónde estaba tu mente? No lo sé. ¿Tenías frío, calor, hambre, sueño? No estaba experimentando absolutamente nada, ¿sí? Y este ejemplo de estos instantes santos, yo creo que todos los hemos experimentado, todos hemos pasado, todos los conocemos, porque aquí no hay juicio, no hay miedo, no hay absolutamente nada. Y ese es un contacto que nosotros podríamos tener con el Espíritu Santo, con nuestro propio espíritu. O incluso estamos tan absortos, tan a gusto, tan idos, ¿sí? Que ni siquiera nos damos cuenta ni del espacio, ni del tiempo, ni de absolutamente nada, ¿sí? Bueno, esto sería, les digo, les repito, el ejemplo de tener precisamente este instante santo, esta mentalidad recta, ¿ok? Y esto es esencial para poder restituir la rectitud en una mente. Este es un regalo del Espíritu Santo. Esto no lo podríamos lograr si no es con su ayuda, con su asesoría, pero es simplemente dejarnos guiar, ¿sí? Dejarnos guiar, abrirnos eh, a la idea de que simplemente Dios se puede manifestar a través de cualquier persona, cualquiera de nosotros, ¿sí? Abrirnos a esta posibilidad, puesto que Dios jamás, en ningún momento, se equivoca en sus medios, ¿sí? Nunca, nunca te subestimes, pierde todo miedo, nunca pienses, ¿sí? O trata, por lo menos, de no pensar en que eres un pecador y que Dios simplemente no te puede dar como esa habilidad o esa capacidad para que un milagro se pueda manifestar a través de ti. Cuando nosotros perdemos precisamente este temor, este miedo, eh, o nos abrimos, abrimos nuestro pensamiento para que simplemente dar lugar a cualquier situación que el Espíritu Santo necesite en su momento o quiera hacerle llegar a alguien a través de nosotros, ¿sí? Entonces, les digo, no nos subestimemos, porque nunca sabes cuándo el Espíritu Santo te puede utilizar como un medio para que a través de ti se pueda manifestar un milagro. Bien. ¿Preguntas? Pues no por el momento. Muy bien.
¿Alguien más? ¿Todo bien? Sí, Ok. todo bien, gracias. Muy bien. Bueno, pues si no existen preguntas el día de hoy, pues entonces nos estamos viendo para la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se conectaron por primera vez y gracias a todos por participar. Gracias por este regalo. Que tengan una buena noche y una buena semana. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Chao. linda noche a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, gracias.